Las sirenas simbolizan nuestras propias contradicciones internas, la atracción por lo desconocido y el miedo a lo incontrolable. Carl Jung. Hoy nos embarcamos en un viaje épico hacia los abismos más oscuros del océano, donde descubriremos los secretos mejor guardados de las míticas sirenas. Acompáñenme mientras desentrañamos la verdad y el misterio que rodea a estas enigmáticas criaturas. Prepárense para ser cautivados. Desde tiempos inmemoriales, las sirenas han sido protagonistas de innumerables leyendas y relatos. Estos seres, mitad mujer y mitad pez, han navegado a través de las páginas de la historia, fascinando a marineros, poetas y soñadores. La primera mención de las sirenas se remonta a la antigua Grecia, donde se creía que eran hijas del dios Río Aqueloo y una musa. Sin embargo, no debemos confundirlas con las benevolentes Nereidas, ya que las sirenas griegas eran conocidas por su peligroso canto, capaz de seducir a los marineros y llevarlos a su perdición. Pero la historia de las sirenas no se detiene aquí. En el folclore escandinavo encontramos a las Huldra, seres encantadores pero mortales, capaces de cambiar de forma y cuya belleza oculta un gran peligro. En las leyendas japonesas, la ninjo es una criatura marina más parecida a un pez que a una mujer, cuya carne se dice que otorga la inmortalidad, aunque a un alto precio. Y no podemos olvidar a las Mami Wata de las culturas africanas, espíritus del agua que son tanto venerados como temidos, capaces de otorgar grandes bendiciones o desatar terribles desgracias. En los mares del norte, los marineros hablaban de las Selkis, criaturas que podían transformarse de focas en hermosas mujeres. Al quitarse su piel de foca, revelaban su forma humana, pero si esta piel era robada, quedaban atrapadas en el mundo humano. Por otro lado, en las cálidas aguas del Caribe, se cuentan historias de las sirenas de agua dulce, guardianas de los ríos y lagunas, conocidas por su naturaleza dual. Pueden ser tanto protectoras como vengativas, dependiendo de cómo se les trate. Una de las historias más impactantes proviene de la mitología eslava, donde las sirenas, conocidas como rusalkas, son vistas como espíritus de mujeres jóvenes que han muerto de forma trágica. En algunas versiones, las rusalkas son benevolentes, ayudando a los agricultores a asegurar buenas cosechas al regar los campos durante la noche. Sin embargo, en otras, son vengativas, ahogando a los hombres que se acercan demasiado a sus aguas. Esta dualidad muestra el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, la bondad y la venganza. Otra fascinante leyenda viene de Irlanda, donde la sirena Livan fue una mujer que se transformó en sirena después de una tragedia familiar. Ella vivió bajo el agua durante siglos, rezando y esperando la salvación. Finalmente, fue bautizada y se le permitió morir en paz, convirtiéndose en un símbolo de redención y esperanza. Esta historia refleja la posibilidad de la salvación y la transformación, incluso en las circunstancias más desesperadas. Las motivaciones de las sirenas son tan variadas como las culturas que las narran. En algunas historias son benevolentes, protegiendo a los marineros y guiándolos a puerto seguro. En otras, son seductoras y peligrosas, llevando a los hombres a su perdición con sus encantos y canciones irresistibles. Esta dualidad refleja nuestras propias contradicciones humanas, la atracción por lo desconocido y el temor a lo incontrolable. Las sirenas son una personificación de los misterios y peligros del océano, una fuerza de la naturaleza que no puede ser domada. Ahora surge la pregunta: ¿existen realmente las sirenas? A lo largo de la historia, numerosos marineros han afirmado haberlas visto. Cristóbal Colón, en su diario, mencionó haber avistado criaturas marinas que podrían haber sido confundidas con sirenas. Sin embargo, la ciencia moderna sugiere que estos avistamientos eran probablemente manatíes o dugongos, criaturas que en condiciones de mala visibilidad podrían parecerse a figuras humanas en el agua. Hasta hoy, no hay pruebas científicas que confirmen la existencia de las sirenas. Los biólogos marinos no han encontrado ninguna evidencia tangible, y la mayoría de los avistamientos se atribuyen a ilusiones ópticas o a la imaginación fértil de los marineros cansados. Y así, queridos exploradores, llegamos al final de nuestro viaje. La historia de las sirenas nos enseña una lección valiosa. No todo lo que brilla es oro. La búsqueda de lo maravilloso y lo extraordinario debe hacerse con cautela y sabiduría.
Así como los marineros de antaño debían ser cautelosos ante el canto de las sirenas, nosotros también debemos ser conscientes de los peligros que pueden esconderse detrás de las apariencias. En un mundo lleno de información y desinformación, es crucial cuestionar lo que vemos y escuchamos. Aprendamos a apreciar la belleza de lo desconocido, pero siempre con un ojo crítico y una mente abierta. La verdadera lección que las sirenas nos dejan es que debemos mantener un equilibrio entre la curiosidad y la precaución. La fascinación por lo desconocido no debe cegarnos ante los peligros reales. La sabiduría radica en reconocer las señales, interpretar los símbolos y actuar con discernimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje submarino. No olviden suscribirse y darle a like si les gustó el vídeo. Nos vemos en la próxima aventura.